Continuando, vamos a dar un estudio que lo he titulado ¿Cómo resistir a Satanás? Hemos estado estudiando lo que es en profundidad y en esencia el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, una vez que uno comprende la profundidad del Evangelio, recibe a Cristo en su corazón, uno es una nueva criatura. ¿Qué es lo que va a pasar automáticamente? Satanás va a tratar una y otra vez de hacer caer. ¿Por qué? Hermanos, Satanás no está preocupado por la gente que está en el mundo. No está preocupado por ellos. Porque sencillamente están donde él quiere que estén. Están engañando a sus esposas, están fornicando, están bebiendo, están con drogas. Entonces, Satanás no está preocupado porque esa gente ya está donde él quiere. Pero a los que va a molestar, a los que va a tentar, a los que va a estar hinchando una y otra vez, es a los creyentes. Uno no puede desconocer que Satanás es el príncipe de este mundo. Que todo lo que Adán tenía en Génesis 1:28, una vez que pecó, toda esa potestad se le pasó de Adán a Satanás. Ahora, es muy importante que un creyente sepa cómo resistir, cómo batallar. Porque si usted no sabe cómo batallar, y estamos hablando de batalla espiritual, hay mucha actividad espiritual, no voy a negar esto. Hay mucha actividad espiritual en muchos lugares, en muchas iglesias, donde se cree que uno está batallando con Satanás por una oración, por una declaración. Hay canciones que han salido, hay pastores que empiezan a predicar que tú tienes que enfrentarte a Satanás y que tienes que tener un desafío boca a boca con él. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tú le tienes que arrebatar bendiciones al diablo. Y hay cosas que la gente anda diciendo por ahí, que tú renuncia, y empiezan a poner categorías de demonios y empiezan a hablar de que, ay, el hermano se está durmiendo. Espíritu de sueño debe tener el hermano. Entonces empiezan a meter cosas que en la Biblia no están. Y la gente piensa que si uno está en una batalla espiritual, estas batallas se tienen que ganar a punta de declaraciones. Yo decreto y te ato, Satanás, y te piso la cabeza, hasta canciones hay, ¿no? Para machacarle la cabeza al diablo. Entonces uno empieza con ese tipo de cosas y uno dice, esto es lucha espiritual, esto es batalla espiritual. ¿Cómo puedo yo resistir a Satanás? Bueno, el estudio que voy a dar ahora voy a basarlo en dos pasajes. El primero, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice el pasaje: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a orar un momento. Señor, esta tarde nos acercamos delante de ti porque queremos estudiar tu palabra, Señor. Y tu palabra, Señor, que es fiel y digna, que sea recibida. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Renueva nuestra mente, Señor, a través del conocimiento de tu palabra, el estudio de ella. Tu Hijo decía, escudriñar las Escrituras. Es lo que queremos hacer esta tarde. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des entendimiento, que podamos degustar la profundidad de tu palabra, que podamos entender, crecer espiritualmente y poner en práctica las verdades, Señor, que encontraremos esta tarde en ella. Te pedimos, Señor, tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos un versículo aquí que nos está diciendo que hay una forma de resistir al diablo. Vamos a desglosar el versículo. Dice: someteos pues a Dios. La palabra someteos acá en griego se traduce como subordinado, obedecer, sujetarse. Si una persona quiere entrar en una batalla espiritual, quiere resistir al diablo, lo primero que tiene que hacer es someterse a Dios.
No es cualquiera que aquí yo con el diablo, a mí nada, porque yo soy hijo de Dios y que hay gente que te está diciendo que no, que tú declara, que tú eres príncipe, que tú tienes autoridad. No, no, no. Aquí lo primero que nos dice Santiago, para resistir, para que el diablo huya, yo te voy a explicar las palabras, uno tiene que primero someterse a Dios. La palabra en griego se traduce también como subordinarse, obedecer, sujetarse. Ninguna persona que no se subordina a Dios, no se sujeta a Dios, puede entender ni siquiera lo que es una batalla espiritual. Dice, resistir al diablo, continúa el versículo. La palabra resistir viene del griego, esta palabra se traduce también como pararse en contra de, oponerse, contradecir con palabras, eso se traduce del griego. Entonces esta palabra resistir es muy interesante. Porque no te está diciendo soporta al diablo a ver cómo te está tentando, no. Dice, ponte de frente, oponte, contradícele al diablo, pero con la misma palabra. Ahora, ahorita vamos a entender esto, voy a dar un ejemplo muy claro acerca de esto. Entonces, primero, obedece a Dios, sométete a Dios. Así debería traducirse el versículo más claro. Ponte de frente. Vas a oponerte, vas a contradecir lo que el diablo dice. Y él huirá. Esta palabra huirá se traduce también como esquivar o escapar. ¿Cuándo el diablo nos va a esquivar? ¿Cuándo se va a alejar? Cuando nosotros resistamos. Pero esta palabra resistir, ya he explicado, es contradecir con palabras. Entonces, ahora quiero que entendamos muy bien esto de resistir al diablo. Resistir al diablo, hermanos, no tiene que ver con una actividad espiritual donde, ay, no, yo declaro que Satanás, no tocas a mi familia. Y la gente empieza a hacer oraciones como queriendo resistir al diablo. Pero aquí el versículo nos está diciendo otra cosa. Es oponerse, sí es oponerse, pero con palabras. Ahora, yo quiero dejar algo muy bien claro. Satanás, hermanos, conoce la palabra. Conoce muy bien la palabra. Muchas veces va a utilizar la misma palabra para querer distorsionar la verdad. Esta batalla espiritual en la que uno resiste a Satanás, la tenemos muy clara en este pasaje que vamos a revisar esta tarde, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículos vamos a leer del 1 hasta el 10, bueno, hasta el 11 para terminar todo el pasaje. Vamos a tratar de avanzar esta tarde haciendo este estudio de Mateo capítulo 4, versículos del 1 hasta el 11. Jesús en su vida demostró que estaba sometido al Padre, sí. O sea, para poder tener esta lucha espiritual, para resistir al diablo, Jesús había demostrado en su vida de que él estaba subordinado al Padre. Ejemplo, Mateo 26:39. En Mateo 26:39 usted va a encontrar lo que Jesús dice en esta oración. En Mateo 26:39, entonces Jesús Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Mire cómo Jesús se somete. No sea como yo quiero, sino como tú. Jesús se sometía. Otro versículo, Juan 12:49. A ver, busquen un ratito. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Interesante, ¿no? Jesús estaba sujeto al Padre. Se sometía, se subordinaba a Dios. Entonces cumple el primer principio para poder entrar en esta batalla espiritual de resistir al diablo. Ahora sí, vámonos a Mateo capítulo 4. Vamos a desglosar Mateo capítulo 4, versículo por versículo. Vamos a ir a explicar. Versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya, ahora vamos a explicar algunas cosas interesantes. La palabra
llevado, porque va a aparecer otra vez más adelante, es una palabra en griego que se traduce en este versículo como conducir a través de. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu lo condujo, guió a Jesús por el desierto. Esta palabra desierto se traduce como un lugar solitario. Lo condujo. O sea que Jesús literalmente, físicamente, estaba en un lugar alejado. ¿Quién lo guió hasta ahí? El Espíritu. Estamos entendiendo, ¿verdad? Lo guió, lo condujo a través de. Ahora, interesante aquí. Para ser tentado por el diablo. Esta palabra tentado se va a utilizar muchas veces en la Biblia, pero hay que entender la raíz de la palabra para no interpretar mal. Satanás nos tienta, Dios nos tienta. Ahora sí, yo le voy a mostrar un versículo. ¿Por qué? Porque nosotros somos tentados. Pero la palabra tentado también se puede traducir como probar, probado. ¿Dios nos prueba a nosotros? Sí. Pero lo interesante de la palabra cuando Dios nos prueba o nos tienta a nosotros es que no lo hace con un fin de perdición. Dios probó a Abraham, Dios probó a Job, los probó, pero no con la intención de que ellos caigan, ¿verdad? Ahora, vamos a entender esto. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y créanme, el diablo no está jugando a ser diablo, hermanos. El diablo tiene muy claro su objetivo. Y el objetivo de Satanás, del diablo, no es desanimar a un hermano. Por ejemplo, un hermano, me acuerdo que se faltaba a la iglesia. Y entonces uno se acerca y le dice: hermano, ¿por qué te estás faltando tanto a la iglesia? El hermano dice: no, es que Satanás, pastor, a veces me tienta y me quiere desanimar. Digo: hermano, ¿tú piensas que Satanás te quiere desanimar? Sí, Satanás me desanima. ¡Ay, qué poco lo que piensas de Satanás, hermano! Satanás no quiere desanimarte, hermano. Satanás quiere destruirte. Satanás no va a descansar hasta que tú estés en contra de Dios, hasta que estés fuera de su iglesia, hasta que estés adorando cualquier otra cosa. No va a descansar. Tú no pienses que su objetivo es que te dé sueño, que una vez faltes. No. Él no quiere eso, él quiere destruirte. Pero muchas veces, ahora esto es lo que me llama la atención, el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado, probado. Ahora, qué interesante. Dios, muchas veces a nosotros, hermanos, nos va a llevar a un desierto. ¿Por qué? También para probarnos. ¿Por qué? Porque solamente a solas, y eso es lo que me gusta la palabra desierto, porque solamente a solas nosotros somos realmente sinceros delante de Dios. Porque tú puedes aparentar cualquier cosa, hermano. Uno puede aparentar que es un buen cristiano, pero a ver, si usted viaja a un lugar donde nadie sabe que usted es cristiano, ¿cómo se va a comportar? ¿Qué hace un joven a solas en su habitación? Muchas veces viene la duda ahí, ¿no? Porque el joven puede estar en la iglesia, puede cantar, puede alabar, puede ser parte del ministerio, pero a solas en su computadora o con su celular, ahí es donde va a ser probado. Ahí es donde vamos a saber realmente de qué está hecho ese joven, esa señorita, en la soledad, en lo apartado. Dios muchas veces nos va a llevar a un lugar donde estemos aparentemente solos, para saber de qué está hecho nuestro corazón, si realmente es puro o no es puro. Que si te ves 100 bolivianos ahí y no hay nadie, ¿los tomarías? 100 bolivianos, yo los necesito tal vez. Pero ahí, en ese lugar solitario, es donde muchas veces Dios va a probar. Esta palabra probar también se traduce como escudriñar, descubrir. Vamos a ver realmente de qué está hecho. Jesús estaba físicamente en un desierto para ser tentado
por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Qué interesante, porque aquí va a venir la primera tentación. Pero antes de la primera tentación, Jesús ayunó. Y como consecuencia del ayuno, tenía hambre, una necesidad física. Es por eso que la primera tentación que nosotros vamos a revisar tiene que ver con una necesidad física. Revisemos el versículo 3. Y vino a él el tentador, que es otro de los tantos nombres que se le da a Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Qué interesante que le atacó justo donde Jesús estaba débil en ese momento. Porque Jesús, ¿qué tenía? Tenía hambre. Entonces aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás tienta de la misma manera hoy en día a muchos creyentes. ¿Cuánta gente roba o es corrupta en su trabajo? ¿Sabe por qué? Por necesidad. Si tú ves a un ladrón en la cárcel y le preguntas ¿por qué robó? Es que mi familia no tenía que comer, o yo no tenía que comer. Porque hay necesidades básicas. ¿Hay necesidades básicas? Sí. Esas necesidades básicas son comida, sustento, abrigo. Y créanme, hermanos, de eso el cristiano no tiene por qué preocuparse. Vean un momentito en Mateo capítulo 6, ahí cerquita, versículos 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está, fíjese. Versículo 33, podemos saltar. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las del versículo 25, van a tener, hermanos. Esto es para los hijos de Dios. Esto es para los hijos de Dios. El Salmo 37, 25, el Salmo, ya teníamos esto, mire, el Salmo 37, 25. ¿Qué dice? Ahí lo tenemos, Salmo 37, 25. Dice: joven fui y yo he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que aquel que es justo, aquel que es hijo de Dios, no mendiga pan, porque el Señor no le va a hacer faltar. No le va a hacer faltar. Porque, por ejemplo, robar no tiene justificación. Tú no puedes decir robé porque mi hijo tenía hambre. No, igual nomás te van a meter a la cárcel porque robaste. Entonces, aquí tenemos a Satanás, que empieza a decirle: si eres hijo de Dios. Satanás sabe muy bien quién es Jesús, pero por ahí viene la tentación. Si eres hijo de Dios, empieza a cuestionar. ¿Se acuerda de Génesis, en el anterior estudio que yo di, cuando Satanás hizo la primera pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? Entonces lo que hace Satanás es trabajar en la mente para hacerte dudar si Dios es realmente Dios. Entonces, si Dios es Dios, no debería faltarme pan. Es más, le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, pregunta: ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí podía hacerlo. Sí, pero él no tenía por qué demostrarle a Satanás que él es hijo de Dios, porque Satanás ya sabía que él era el hijo de Dios. Jesús tenía el poder, por supuesto que sí. En Juan capítulo 2 ya había hecho una transformación interesante. Transformó el agua en vino, ¿verdad? Entonces Jesús tenía todo el poder. Tenía todo el poder. Ahora, ¿qué es lo interesante? Jesús responde, versículo 4. Y respondió y dijo: escrito está. Ahora repita esta parte: escrito está.
quiero que entendamos una cosa, hermanos. Cuando uno habla de batallas espirituales, no piense que estas batallas tienen que ver con declaraciones, con tocar a alguien, que alguien se caiga. No, no, no. Esto, para nosotros batallar contra Satanás, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Una persona tiene que estudiar la palabra de Dios. Es tan importante la palabra de Dios que el mismo ejemplo de Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra traducción de la palabra de la Biblia dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Si revisa Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. O sea que Jesucristo es la palabra hecha carne. Es tan importante la palabra que Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se da cuenta de la importancia de las escrituras? En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Cuando uno quiere encontrar respuesta a muchas falsas doctrinas, uno tiene que empezar a estudiar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Satanás conoce la Biblia. Satanás le había dicho: convierte estas piedras en pan. Porque Satanás sabe que en Deuteronomio capítulo 8 ya había esto de que el pueblo necesitaba comida y Dios podía hacer esto y darles comida. Les dio maná, les dio codornices, agua salió de una piedra. Entonces Dios tiene poder. ¿Y qué quería? Que Jesús utilizara su poder para su propio beneficio, para suplir sus necesidades básicas. Obvio, ¿quién no quiere tener las necesidades básicas? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí analicemos este versículo 4. Sino de toda palabra. A ver, quiero que entendamos esta parte, porque Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre. Jesús está diciendo: hay algo más importante que nuestras necesidades básicas, porque las necesidades básicas para el creyente están cubiertas, hermanos. Si uno es creyente, el Señor no le va a hacer faltar. No le va a hacer faltar. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la persona ya tiene sus necesidades básicas y pasa a otro nivel. Ya no se satisface con eso. Entonces Jesús responde y dice: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, hay algo más. Las necesidades básicas están satisfechas, pero ahora hay que llenar otra necesidad, la necesidad espiritual. Y por eso dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Ahora esta palabra me gusta porque dice de toda, no dice de una partecita, dice de toda palabra. ¿Sabe cuáles son los peores errores doctrinales? Cuando las iglesias se dividen y se van por aquí y por allá. Cuando alguien agarra un versículo, lo saca de su contexto y empieza a enseñar como si eso fuera una verdad. Testigos de Jehová, tantas sectas que hay, ¿saben qué han hecho? Han sacado un versículo y han hecho de este versículo toda una doctrina. ¿Y cuál es el problema? Que uno no puede agarrar un versículo, porque aquí dice que debemos toda la palabra. Según Timoteo 3:16, ¿qué dice? Una partecita de la palabra es inspirada por Dios. No dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, nosotros, ¿qué debíamos estudiar? Toda la escritura. Toda la escritura es importante, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si ustedes como iglesia tienen un plan para estudiar la Biblia, yo los felicito, hermanos. Estudiar toda la palabra de Dios nos da un mejor panorama para evitar divisiones, malas interpretaciones, herejías. Porque cuando alguien dice: encontré este versículo, entonces yo le digo: pero lee completo, lee completo. Porque leer el contexto, revisar el original, eso, estudiar, escudriñar, nos va a dar más luces para que nosotros no caigamos en errores. Sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Mire, en Hechos capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo, Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. O sea, ¿qué dice Pablo? Yo no he negado, hermanos, explicarles un pedacito. No. Dice todo el consejo de Dios. Cuando una persona tiene preguntas sobre la Biblia y empieza a escarbar, que este autor dice esto, que este autor dice aquello, yo le mostraría y le diría, vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura. Dice, a la cual habéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ningún profeta de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sabe que hoy en día hay mucha gente que aparece diciendo, Dios me ha dado una revelación, Dios me ha dado a mí una nueva palabra? Y tú vas a escuchar a estos hombres que aparecen hasta en la tele, en todas partes, diciendo que Dios me ha dado una nueva revelación. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. El canon bíblico está cerrado, hermanos. Esto es nuestra base para nuestra creencia. Esto es lo que tenemos que estudiar. Yo no puedo estar escuchando a un charlatán que viene y me dice, Dios me ha mostrado y Dios me ha dicho. Si Dios le ha mostrado y Dios le ha dicho, lo que le ha mostrado y lo que le ha dicho, debe estar aquí, hermanos. Debe estar aquí. Porque si no, alguien me la quiere charlar. Y a veces muchos creyentes están cayendo redonditos en ese tipo de juegos. La palabra de Dios, hermanos, es la base. Para el creyente es el manual. No se contradice. La Biblia, hermanos, no tiene contradicciones. Es un libro, voy a darme un tiempito para esto, para explicar, que no se puede comparar a cualquier otro libro, no se puede. ¿Por qué? Mire, este libro fue escrito en un periodo de más o menos de 1500 a 1600 años, por más o menos 40 autores diferentes. Pero dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, nosotros sabemos que hay un autor principal, que es Dios, que ha inspirado a estos hombres para que escriban lo que Él les dijo que escribieran. Escribe en el libro, le dijo a Daniel, escribe las palabras que yo te mando. O sea, esta gente no se inventó las cosas que están escritas acá. Otra cosa interesante, estos 40 autores, que son de diferentes estratos sociales, en diferentes épocas, escribieron acerca del mismo Dios. ¿Cómo es posible esto? Un Moisés, un criado en Egipto, luego en el desierto. Un rey David en un palacio escribió. Pablo escribió en una cárcel. Daniel escribió en circunstancias adversas en Babilonia. Gente que escribió en el desierto, en palacios, pastores de ovejas, pescadores. ¿Cómo es posible que estos autores tan diferentes coincidan en lo mismo? Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, no es cualquier libro. Tú no lo puedes comparar con cualquier otro libro. No se puede. Alguien me dijo, pero hay libros tan antiguos como la Biblia. Hay libros antiguos, sí. Uno de los libros más antiguos, por ejemplo, que tenemos traducciones, es la Ilíada de Homero. Si alguna vez alguien ha leído esto en el colegio, que es una tragedia griega. Muy bien, este libro es tan antiguísimo, hermanos, pero es algo interesante, que hoy en día no existe el original. ¿De la Biblia hay la original? No, tampoco hay, hermanos. Porque la Biblia fue escrita en rollos de papiro, ¿verdad? No había papel, el papel fue inventado después por los chinos. Entonces, ¿qué tenemos? La gente me dice, pero hay otros libros también, como la Ilíada. Muy bien, de la Ilíada, les doy un ejemplo. De la Ilíada, la primera copia de la Ilíada, ¿cuántos años después se hizo de que se escribió? 500 años después. O sea, la copia más reciente era 500 años después de su escritura. Ahora, de la Biblia, ¿usted sabía que la Biblia tenía una verificación cada 70 años? Que había gente que cada 70 años agarraba los rollos de papiro y que eran entrenados específicamente para esto, para hacer copias
que los rollos porque los rollos se podían humedecer y podrir y perderse cosas. Entonces había gente que cada 70 años hacía copias de los rollos. Los sacerdotes estaban observando cómo estas personas hacían copias de los rollos. La tradición dice que incluso se quitaban un cabello y que tenía que haber de entre letra y letra separación de un cabello. Porque si una tilde, una coma, una letra se juntaba con otra, no se leía bien, el rollo era completamente desechado y quemado. Ese tipo de cuidado tuvo la palabra de Dios, que no se puede comparar con ningún otro libro. Bueno, ya me fui por una curva, volvamos un momento. Entonces, cuando Jesús responde, y esto quiero que quede bien claro, Jesús va a responder con la misma palabra. ¿Qué le dijo? Escrito está. O sea, Él no se inventó. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Vamos a la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ahora, ¿se acuerdan que hace rato hablamos que el Espíritu llevó a Jesús? Y esa palabra llevó, ¿cómo se traduce? Le guió. El Espíritu le guió hasta el desierto. Físicamente Jesús estaba en el desierto. Pero aquí dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó. Esta palabra llevó ya no es la misma palabra que en el versículo 1. Llevado, ya no es la misma palabra. Esta palabra se traduce como figurativamente, o sea, llevar, pero no de manera literal. ¿Cómo lo llevó? En su mente. En su mente. ¿Qué dice? A ver, pues leamos otra vez. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le explico. El pináculo del templo era un lugar alto que habían unas gradas como en forma de ala y que a ese lugar no se podía llegar. O sea, nadie podía llegar ahí así nomás. No es que Satanás lo guió y Jesús caminó, o sea, no se transportó de un lugar a otro. Eso quiero que entiendan. Estaba en el desierto y Satanás lo llevó en su mente hasta el pináculo del templo. ¿Ok? Le llevó en su mente y le dijo, versículo 6, si eres hijo de Dios, otra vez cuestionando su deidad, otra vez atacando si eres hijo de Dios. Jesús no tenía por qué demostrarle a Satanás absolutamente nada. Pero dice, si eres hijo de Dios, versículo 6, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahora mire Satanás, porque escrito está. Y ahora Satanás va a utilizar una parte de la Biblia. Mire, al autor de la Biblia le quiere hacer caer con la misma Biblia. ¿Y qué utiliza? Leamos, dice, porque escrito está, dice Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento utilizó Satanás? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora mira, escucha lo que Satanás dijo en Mateo 4, dice, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Algo interesante. Satanás está sacando de contexto algo. ¿Qué es lo que Satanás está sacando de contexto? Satanás dice, lánzate, porque escrito está que Él te va a sostener. Y eso no es lo que está diciendo el Salmo 91. El Salmo 91 no está diciendo el autor, y yo me lanzo, porque para ver que el Señor me sostenga. ¿Verdad? No está diciendo eso. Está diciendo, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos.
que te guarden. O sea, los ángeles no están para, a ver si te suicidas, ahí no te preocupes que Dios te va a sostener. No, 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 no está diciendo eso. Pero Satanás sacó de contexto. A ver, lánzate porque seguramente sus ángeles van a venir y te van a sostener. Eso le está diciendo Satanás. Y eso no es lo que dice el Salmo 91. A ver, volvamos. Y Jesús le dijo, mire qué bonita es la batalla espiritual. Escrito está, le dijo. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿Qué citó? Porque dice, escrito está. ¿En qué parte nos dice que no debemos tentar al Señor? ¿Con qué se puede explicar esto de tentar a Dios? No tentarás al Señor tu Dios. Vámonos a Deuteronomio capítulo 6, hermanos. Deuteronomio capítulo 6 nos va a dar luces para entender esta parte. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, vamos a leer en adelante. Escuche. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. A ver, vamos a hacer una pausa ahí. Hasta ahí, ¿qué dice el pasaje? Cuando tus necesidades básicas estén satisfechas. O sea, comida, abrigo, sustento. ¿Se acuerdan de la primera tentación? Ya, cuando eso tú lo tengas, hay un riesgo, hermanos. ¿Cuál es el riesgo si un cristiano ya tiene comida, sustento y abrigo? ¿Cuál es el riesgo? Fíjese el versículo 12. Cuídate de no olvidarte. Ahí nace todo. Porque Dios nos da comida, nos da sustento, nos da abrigo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando una persona ya tiene esas cosas, llega un momento donde hasta se cree que él mismo lo tiene por sus propios méritos. Y deja de atribuirle a Dios esto. Por eso Deuteronomio dice, después de que el Señor te haya dado todo esto, porque tú no hiciste esto. Esas viñas tú no las plantaste. Esas cisternas tú no cavaste. Pero Dios te dio, comiste, te saciaste. Entonces cuídate de una cosa, dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Vamos a leer más adelante. Dice el 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis, ahí está, mire, ahí está lo que Jesús dijo en Mateo 4. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿De qué está hablando? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuándo lo tentaron? Aquí dice como lo hicieron en Masá. Ahora le explico. Cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, ¿qué hizo el pueblo con Aarón? ¿Qué le dijo? Haznos ídolos, le dijo. Haznos ídolos que nosotros podamos adorar. ¿Qué hizo Aarón? Traigan las joyas, les dijo. Traigan las joyas. Trajeron todas las joyas. Las fundió e hizo un becerro. ¿Y qué dijo Aarón? Aquí está el becerro. Aquí está su Dios que nos sacó. Uy, este está grave. Porque le dijeron que este ídolo, este becerro, hizo lo que Dios había hecho. Provocaron, tentaron a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. No le estarás reclamando. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas hoy en día en el cristianismo? Es que hay mucha gente que está hablando de que tú tienes que reclamarle a Dios las promesas. No sé en qué parte de la Biblia el hombre se ha puesto en un estado tal que tú le reclamas a Dios, cuando de Dios es todo. De Dios, hermanos, es todo.
el insignificante humano pecador que nosotros somos, en algún momento tiene el descaro de estar reclamándole a Dios, como si Dios me debiera algo a mí, y que yo tengo que exigirle esto que pasó en el Antiguo Testamento para que quede más claro. Vámonos a Primera de Corintios. Mire, Primera de Corintios, que Pablo explica de la misma manera lo que sucedió y por qué sucedió. Primera de Corintios capítulo 10. Mire lo que dice. Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que nuestros padres, ¿de quién está hablando? De Israel, ¿no? De los antiguos. De nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. El pueblo de Israel, ¿no se acuerdan de la nube? Y pasaron el mar. O sea, ya Pablo le está entrando en contexto. No quiero que ignoréis, nuestros antepasados vivieron esto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto es figurativamente, ya no es literal. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. ¿Se acuerdan que nosotros cantamos? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Entonces, nosotros sabemos que estos elementos que pasaron en el desierto y todo eso eran una figura incluso de Cristo, hermanos. Ahora, avancemos un poco más. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó? Ahí viene Moisés, donde Dios. La gente se está quejando. ¿De qué se queja? Ay, Moisés, nos sacaste de Egipto, estábamos mejor ahí. Tenemos sed, tenemos sed. Ay, la gente se está quejando. Dios, dice Moisés, ya, háblale a la piedra, va a salir agua. Y no le habló, no, le golpeó. Y esa generación, dice, esa generación se quedó postrado en el desierto. Avancemos un poco más. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, dice el versículo 6, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos no se saciaban, hermanos. Ay, Moisés, nos trajiste al desierto para morir, tenemos hambre. Tenemos hambre. Dios les mandó maná. Usted conoce la historia. Les mandó maná, un tipo de harina en el piso con lo cual se hacía pan. Pero Dios daba instrucciones. Deben recoger lo que sea necesario para cada día. ¿Qué hacía la gente? Ay, no, por ahí mañana Dios no nos va a dar, recojamos más. Y se podría. Luego van, ya estamos cansados del maná. ¿Para qué nos trajiste al desierto? Otra vez, renegando contra Dios. Queremos carne. No, y entonces va Moisés donde Dios le dice, ay, Señor, se están quejando otra vez, ya no quieren maná, quieren carne. Hasta Dios se enoja y dice, sal, Moisés, ya me enojaron, los voy a fundir estos. No, Moisés dice, no, es que van a murmurar peor, van a hablar. Ya, les voy a dar lo que piden. ¿A qué? Les mandó codornices. Tanto dice la palabra que les mandó, voy a mandarles tanto para que se sacien, para que les salga hasta por los oídos. De esa manera. Porque tanto que están molestando, dice, muy bien, les voy a dar. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? A ver, sigamos leyendo. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué murmuraban? Ay, ¿por qué estamos mejor en Egipto? Y eso pues, ahí nace tentar al Señor. Cuando la gente empieza a quejarse de que si fuera Dios no pasaría esto, de por qué Dios permitió esto, y empieza a murmurar contra Dios y termina tentando a Dios. Mire, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, hermanos, lo que pasó con Israel en el desierto es un ejemplo para nosotros, para que no nos estemos quejando de Dios todo el tiempo, para que no estemos tentando y cayendo en tentación, reclamándole cosas a Dios. ¿Cómo respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Cuidémonos, hermanos, de estar quejándonos contra Dios, porque eso es exactamente
lo que Satanás quería que Jesús hiciera. Lánzate. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no tiene por qué probarnos su poder, hermanos. No tiene. Y es más, uno puede revisar en toda la Biblia y hay un solo versículo, uno solo, donde Dios dice, pruébenme. ¿Cuál es este versículo? De los diezmos, a ver. Malaquías. A ver, vámonos a Malaquías. Mire, este es el único versículo, y ahorita lo voy a explicar porque es muy interesante. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice? Malaquías 3:10. Ahí lo tiene. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Este es el único versículo en la Biblia donde Dios dice, probadme. Pero quiero explicar algo sobre esto. La palabra en hebreo acá que se utiliza no es yo les voy a demostrar que soy Dios. A ver, pruébeme para ver si tengo poder. No, no. La palabra se traduce aquí como comprueben. Traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas. Comprueben. Yo no voy a hacer faltar. Porque Dios no tiene por qué a nosotros mostrarnos su poder como Aladino, hermanos. A ver, si es Dios, miren, les doy un ejemplo. Había un niñito que oraba. Señor, yo quiero creer en ti con todo mi corazón. Y para creer en ti te pido una cosa. Mañana, debajo de mi colchón, quiero que aparezca $500,000. Y si aparece $500,000, yo te prometo que yo te voy a servir. Dios no necesita poner $500,000 bajo nuestro colchón para que nosotros sepamos que Él es Dios. ¿Verdad? No tiene por qué demostrarnos que es Dios, porque ya nos demostró que es Dios. Ya nos demostró. Si yo le preguntara a ¿usted es testimonio de que Dios obra en su vida? Habría aquí muchos testimonios. Porque Dios está obrando todo el tiempo. Todo el tiempo. Él nos está mostrando. Es más, Romanos capítulo 1, versículos 20, 21. A una vez una persona me preguntó, y la gente que no tenía la palabra de Dios, entonces ¿cómo se salvaba? En Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. A ver, le voy a dar ahí eso más. No vamos a tratar de no alejarnos tanto, pero Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, hermanos. O sea, Dios no necesita mostrarte que se mueva, que se caiga, digamos, la Virgen que tienen acá. No necesita hacer eso Dios. No necesita hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, por medio de la misma naturaleza, nosotros podemos ver el poder de Dios. Así que nadie tiene excusa. Ninguna cultura, ninguna sociedad en toda la historia de la humanidad puede excusarse. No, es que a mí no me predicaron. No, la Biblia dice, Romanos, por eso es un libro muy interesante, Romanos, esta carta. No tienen excusa. Dios se ha mostrado al hombre de diferentes formas. Lo ha hecho por su palabra, pero muchas veces lo ha hecho a través de su naturaleza. Porque cuando usted le pregunta ¿cómo se salvaron las culturas que no tenían la palabra de Dios? Dios se mostró, eso está diciendo, a través de su naturaleza. Todas las culturas tenían una deidad, o sea, alguien creó todo. ¿Se da cuenta? Y ese Dios no tiene por qué a nosotros hoy en día estar demostrándonos, porque eso es tentar, eso tiene que ver con idolatría. La gente quiere ver. Ese fue el problema. Eso fue tentar. Provocaron a Dios, empezaron a provocar con ídolos. Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo, hermanos, es cualquier cosa que ocupe el lugar que Dios tiene que ocupar. Un ídolo, ahora vamos a ir desde lo más básico. Puede ser una estatua, sí, puede ser un santo, puede ser una virgen, sí. Pero hoy en día un ídolo puede ser un personaje. Hay gente que idolatra a un pastor, ¿usted sabía eso? Hay gente que idolatra a pastores. Yo me acuerdo que fui a una campaña en un estadio y me acuerdo que el pastor, o no sé qué era, si era apóstol, no sé qué era, que tenía que dar la palabra, entró con un grupo de seguridad en un carro
con vidrios raibanizados. Oye, la gente, ¿cómo quería tocarlo? Tú dices algo en contra de ese hombre y todos sus feligreses te van a comer vivo. A él le encanta hablar de que Cristo viene. Mejor no digo de qué denominación está hablando. Oye, pero ¿sabes qué? Esa gente, cuando tú hablas con gente de esta iglesia, entre comillas iglesia, ellos idolatran a su pastor. No tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que ha hecho de su doctrina un ídolo. Hay gente que ha hecho de una posición, de una doctrina, idolatría. Mire, a veces yo tengo discusiones con gente que quiere venirme a hablar de calvinismo, de arminianos, y hay gente que defiende más una posición de unos de estos autores que la misma palabra de Dios. Idolatría. Aunque no crea, hay gente que idolatra hasta su conocimiento. Hay gente que estudia la Biblia, no digo que no, que a su pastor lo trata como cualquier cosa, porque él conoce más que su pastor. Idolatría. Hermanos, tenga mucho cuidado con la idolatría. Se mete dentro de la iglesia. Hay gente que idolatra a artistas cristianos. Y charlaba esto ayer con algunos jóvenes que conversábamos ahí mientras caminábamos por la ciudad. Yo he tenido la oportunidad de presentar algunas veces a artistas cristianos. Y muchas veces he estado en eventos donde uno dice, uy, para que el evento, ¿se acuerdan de la primera charla que di? Uy, para que el evento venga más jóvenes, ¿qué hacemos? Traigamos un artista famoso y con eso los jóvenes van a venir. Bueno, ahora le cuento algunos detallitos, no voy a mencionar muchos nombres, pero hay artistas cristianos, entre comillas, que cobran 15,000, 20,000 dólares por ir a cantar alabanzas. Uno de esos testimonios es que un artista que llegó dijo, yo voy a ir a cantar, sí, que te invitamos ya. ¿Cuánto? 15,000 dólares. 7,000 dólares depositan en mi cuenta de banco. 8,000 dólares me dan a mí en efectivo después de que termine el concierto. La artista cristiana llegó en un carro con vidrios raibanizados. Pidió que no iba a ir al escenario si no ponían seguridad para que nadie la tocara. Llegó al escenario, cantó y se fue. Los organizadores del evento querían por lo menos darle la mano, gracias por venir. Nada. Se metió al carro, subieron los vidrios y esperó ahí a que le dijeran los 8,000 dólares. Bajó un poquito el vidrio de la ventana y por ahí le metieron los 8,000 dólares. Ni la pudieron ver. Idolatría. Hemos caído, hermanos, en tentación. No tentarás al Señor tu Dios. Qué triste que hoy en día hay gente que dice, ay, traigamos un pastor de Estados Unidos. ¿Y cuánto nos va a salir? 15,000 dólares, 20,000 dólares. Y a veces cuando la gente, yo he tenido a veces charlas muy duras, que la gente me dice, oye Pedro, pero tú tienes que ponerle un precio. No puedo, no debo ponerle un precio, hermanos. Es que nosotros que, por ejemplo, hay gente que me dice, yo dirijo campamentos. Entonces, llevar mi material hasta el campamento, eso me cuesta, me dicen. Y a veces los hermanos no me dan ni ofrenda ni para el pasaje, lo que me costó. Les digo, está bien. Entonces, una de las cosas que puede ser lo mismo que yo hago. La gente me pregunta, pastor, ¿y usted cuánto nos va a cobrar? Hermanos, yo desde Santa Cruz vengo acá, ¿verdad? Entonces, yo les digo, hermanos, si ustedes hacen que yo pueda llegar aquí a Oruro y enseño la palabra de Dios y luego pueda volver a mi casa con mi esposa, que me extraña mucho, que yo esté feliz. Que si ustedes aquí me dan matecito, que fricasé de pollo, que un montón de cosas, ayer comí un montón, yo estoy satisfecho, hermanos. Que si el amor de la iglesia dice, pastor, queremos darle esta ofrendita aparte, eso es el amor de los hermanos. Pero yo no puedo decirles, hermanos, miren, he hecho mis cálculos, 5,000 dólares más o menos. No puedo, no debo. Porque yo no puedo negociar con la palabra de Dios, no está hecha para eso, hermanos. No tentarás, recuerden, no tentarás al Señor tu Dios. Pero hoy en día tenemos mucha gente que está cayendo en esto. Vamos a la siguiente, mire que está interesante. Mateo capítulo 4. Seguimos. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo. A ver, revise un poquito el versículo 8. Otra vez. Pregunta, ¿cuándo se van a acabar las tentaciones? Mientras estemos en este mundo, no se van a acabar, hermanos. El diablo va a intentar una
y otra vez. Una y otra vez. Satanás no está descansando, hermanos. No está descansando por si acaso. No está en sus laureles. Satanás no es un diablito de rojo con chivita ahí con su tenedor ahí. No. Porque la gente, ¿sabe qué es lo interesante? Que la gente tiene una idea bien graciosa de Satanás. ¿A quién le conviene eso? ¿A Satanás? ¿Tú crees que a Satanás le interesa que tú le tengas miedo? No, mejor si te haces la burla de él. Porque él te va a tener exactamente donde él quiere que tú estés. Mientras tú te ríes, él sigue trabajando. Y la gente mira películas, mira series de televisión que están plagados de satanismo, están plagados de puras herejías, pero se están riendo de lo más divertido. Yo he dado muchos estudios acerca de programas de televisión, porque trabajo en un colegio. Y doy gracias a Dios por este trabajo, porque esto me impulsa a mí. Me dicen, pastor, queremos que predique para papás que tienen hijos de 5 o 6 años. Entonces yo estoy armando estudios para hablar a papás que tienen hijos de esta edad. Me dicen, pastor, queremos que enseñe para papás que tienen hijos de 13, 15 años. Entonces yo tengo que armar una enseñanza. Y en todo esto yo estoy estudiando y sigo estudiando, hermanos. Y una de las cosas más interesantes que he encontrado es que la televisión para el boliviano es súper tóxica. Un estudio dice que el boliviano promedio mira 4 o 5 horas de televisión. Pierde su tiempo. Contradiciendo lo que dice Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. No, al boliviano le encanta ver televisión. Y sí, que un programa por acá, que un programa por allá. Y si tiene cable, está mirando reality show. Y pura basura. Pura basura. Y mientras Satanás se disfraza de algo divertido, la gente está perdiendo su tiempo. Satanás no está descansando, hermanos. No va a descansar. Mire, volvamos. Otra vez le llevó, recuerde, que es en la mente. ¿Le llevó a dónde? Dice, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Muchas cosas que explicar de este versículo. Le llevó a un monte alto. ¿Por qué a un monte alto? Porque de lo alto se puede ver todo, ¿verdad? Cuando yo estoy en el púlpito, yo puedo mirar, a esa hermana se está durmiendo, esa hermana está mascando chicle, se ve todo, ¿no? Mira, esa hermana se está escapando, ya no quiere estar en el estudio, uno ve todo. Desde lo alto uno ve. Mira, con su celular, esa hermana está chateando. Entonces tú ves, lo llevó a un monte alto, dice. Muy alto. Y le mostró todos los reinos. Por esto es en la mente. Le mostró todos los reinos. Le mostró todos los reinos. Mostrar figurativamente, o sea, en la mente, todos los reinos. Ahora, esta palabra reinos viene de una palabra griega que se traduce como deslumbrante. Le mostró lo deslumbrante del mundo. La tercera tentación tiene que ver con la fama y el éxito. Le mostró en un momento lo deslumbrante del mundo. ¿Qué más dice? A ver. Y la gloria de ellos. Ahora, esta palabra gloria también es muy interesante. Porque esta palabra gloria se puede utilizar de muchas maneras. Leche, gloria. ¿O no? Hay leche, gloria, ¿no? Ya. Luego, mi tía Gloria. ¿Cómo estuvo la reunión de la UCE? Gloriosa. La gloria, ¿no? La gloria de la cruz. Entonces, la palabra gloria tenemos que entenderla porque viene de dos diferentes. Miren, hay una palabra gloria en hebreo, Chekaina. En hebreo, esta palabra gloria se traduce como la brillantez de la gloria de Dios. En hebreo, la gloria de Dios, Chekaina, la brillantez de la gloria de Dios. Pero cuando aquí el diablo le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, esta palabra gloria no es Chekaina, es una palabra en griego que es doxa. Esta palabra doxa no se traduce como la gloria brillantez de Dios. Esta palabra doxa se traduce como brillo aparente. O sea que parece, pero no es. No es la gloria de Dios, no es la gloria de la cruz, es un brillo aparente. Y hay un dicho que no está en la Biblia, pero dice, no todo lo que brilla
Es oro. Ahora, volvamos a revisar el versículo. Le llevó a un monte alto, le mostró en un momento los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, la brillantez, el espejismo, lo que parece. ¿De qué está hablando? De la fama, del éxito. ¿Ha visto un artista? Tienen un montón de plata. Montón de plata. Y hay gente que dice, yo quisiera ser como él, tener tanta plata. Pero si usted revisa un poquito de televisión alguna vez y mira las noticias, hay un estudio que dice, los niños de los artistas son los niños que tienen más padrastros. ¿Sabe por qué? Porque los artistas cambian de pareja cada rato. Se divorcian, se casan con otros, se divorcian, se casan con otros. Creo que es José Luis Perales, no me acuerdo quién es, que se jactaba de haber tenido 3,000 mujeres. 3,000 mujeres, como si fuera la gran cosa el tipo. Que estuvo con 3,000 mujeres. Y nosotros condenando a la pobre de samaritana ahí con 5 maridos. Hay artistas que teniendo tanto dinero no son felices. Ahora, eso es lo que Satanás le estaba mostrando. Le mostró la brillantez, aquello que era codiciable, dinero, fama, éxito. Su gloria, esa brillantez aparente. Hoy en día hay muchos cristianos que se dejan llevar por esto, hermanos. No voy muy lejos, pero ¿cuántos jóvenes empiezan a tocar un instrumento? Empiezan con un bonito deseo, ¿no? Quiero servir al Señor, sube acá, sirve al Señor, está tocando para la iglesia, sirviendo, viene a los ensayos, fiel. Pero algo pasa en su corazón a veces que voy a grabar un disco, para la gloria de Dios, y graba un disco. Y luego su disco y promociona y empieza a sacar su disco. Y luego su grupo, su conjunto musical cristiano. ¿Y luego qué? Y luego nos están cobrando 15,000, 20,000 dólares por alabar a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que hemos llegado? Y muchas veces no tiene que ver solamente con el artista que está buscando fama. No voy a mencionar el nombre, estuve hace algunos años en un evento de la UCE que invitaron a un artista. Cuando el artista llegó, el muchacho estaba con su celular, como cualquier joven, estaba ahí medio preocupado. Y cuando salió al escenario, porque yo lo presenté, yo me acuerdo, las hermanitas, hoy lo correteaban y querían tocarlo y querían sacarse foto con él. Y el muchacho, que era más o menos equilibrado, entonces él fue tranquilo, él cantó todo y se volvió. Yo me fui a dormir, pero no sé cuántas personas, pero eran más de 30 chicas. Estaban esperando ahí, era ya más de medianoche, esperando en la puerta para sacarse una foto con él. Ay, que yo quiero tocarlo. Ay, que yo quiero foto con él. Entonces a veces no es el artista, sino que nosotros lo elevamos, nosotros lo malcriamos, nosotros lo arrojamos a esto. Versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré, toda esta fama, toda esta riqueza, todo este brillo aparente te lo daré, si postrado me adorares. La palabra postrado ahí viene una palabra en griego que literalmente significa besar la mano. ¿Sabe qué quería Satanás? Otra traducción dice lamer la mano con un perro. De eso viene. ¿Sabe qué quería Satanás? Que Jesús se postre y le lama la mano. Otra de las traducciones de esta misma palabra es abanicar así, hasta los pies. Ahora, en el fondo, hermanos, por eso llegó a este nivel Satanás. Satanás va a hacer cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa para conseguir que el hombre le adore. ¿Por qué? Esto está desde Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, que por el tiempo no vamos a revisar todo esto, pero miren, cuando Satanás, porque una persona a mí me dijo, para explicar mejor, me dijo, ay, pero si Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás. Hay que aclarar esto en primer lugar. Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel
un querubín grande protector. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Satanás hizo Satanás a sí mismo, porque él decidió, y él dice en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 en adelante: levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo, junto a las estrellas, en lo más alto. O sea, Satanás, ¿qué quiere? Lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene es nuestra adoración. Y Satanás no va a descansar hasta que nosotros le adoremos. Y se va a disfrazar, hermanos, de cualquier cosa. De un artista, de una imagen. Usted puede revisar en internet, hasta en México encontraron la figura de una virgen en una piedra, y la gente va, ay, que me conceda un milagro, y le dan ofrendas. Recién fuimos ayer por un lugar donde me mostraron que a los tíos esos de las minas les dan hasta dinero, y que tú tienes que darle, porque él te va a bendecir, y no sé qué payasadas más. No se da cuenta, Satanás va a encontrar cualquier excusa. Todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, ya vamos a ir terminando. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Y aquí está la tercera vez, porque escrito está. Escrito está. ¿Qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Escuche lo que dice la palabra: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imágenes, no quiero que adores a nadie, solamente Dios merece adoración. ¿Y sabe qué es lo interesante? Dios no necesita una imagen física. Dios necesita, según Juan capítulo 4, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Nunca se ha puesto a pensar por qué Dios no quiere una imagen física de Él? Porque tú no necesitas mirar a Dios para adorarle. No necesitas una imagen, no necesitas una estatua, no necesitas. Basta con saber que Él existe. Él existe. Es mi Dios, y por eso yo le adoro. Escrito está. Hermanos, hemos llegado a un tiempo tan difícil, donde la gente piensa que resistir al diablo, batallar con el diablo, es estar declarando cosas, estar haciendo que la gente se caiga. Cuando esta tarde hemos aprendido que si uno quiere batallar en una batalla espiritual, escrito está. Escrito está. Versículo 11. El diablo entonces le dejó. ¿Se acuerda de cómo empezamos esto? Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá. Él los esquivará. Porque cuando un hijo de Dios estudia la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, entonces el diablo no tiene argumento. No tiene. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, esta tarde nos acercamos delante de ti. Gracias por tu palabra. Señor, en este tiempo cuídanos. Cuídanos, Señor, de olvidarnos que tú nos sacaste del pecado para llevarnos a tu luz admirable. Cuídanos, Señor, de la fama, la riqueza, porque a veces, Señor, esas cosas nos desvían la atención de lo verdaderamente importante: buscar el reino de Dios y su justicia. Cuídanos, Señor, de ser tentados, reclamándote cosas, exigiéndote cosas, cuando tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque ella es espada. Eso dice Efesios capítulo 6. Esta es la espada con la cual yo voy a ir a la batalla espiritual. Ahora entiendo que para entrar en esta batalla
para resistir al diablo debo someterme a ti, someterme a tu palabra, resistir, oponerme a Satanás, pero con argumento bíblico. Y él huirá. Y no somos conscientes de que muchos hermanos no estudian la palabra. Y es por eso que se dejan llevar y arrastrar por otras doctrinas, corrientes y habladurías que tiene la gente por ahí. No permitas que esta iglesia descuide el estudio de tu palabra, porque ella es el arma más poderosa que tenemos contra las asechanzas del enemigo. Bendícenos esta tarde, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas.